por alguien si sí o no, para retomar esto. Sí, sí se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, pues miren, vamos a empezar dentro del capítulo 2, lo que corresponde. El punto 2.1 ya lo vimos, que son los sistemas en series y en paralelo. El 2.2 del programa de dinámica estructural tiene que ver ya propiamente con las ecuaciones de equilibrio dinámico de diferentes sistemas de un grado de libertad. El caso más simple y el primero que vamos a abordar, que es ese, es lo que se llama sistema en vibración libre sin amortiguamiento. Vamos a ver qué significa vibración libre y qué significa amortiguamiento. Bueno, vibración libre significa sencillamente el que una estructura se pueda mover sin necesidad de estar aplicando carga sobre ella para estarla moviendo. No, vibración libre entendemos como aquella estructura que sí está vibrando, pero por efecto de condiciones iniciales. O sea, vibración libre es sinónimo de que lo que está originando la vibración son condiciones iniciales en el sistema. ¿Qué condiciones iniciales se pueden poner? Bueno, pues una puede ser un desplazamiento lateral, que ustedes con un cable jalen a la estructura y la lleven a una posición deformada, y ya que está deformada, en ese instante la sueltan y empiezan a contar el tiempo, pero hasta el instante en que sueltan el cable. Es decir, le colocan el cable, la deforman y ya que está deformada, sueltan el cable y en ese preciso instante empiezan a contar el tiempo y entonces empieza a vibrar la estructura por efecto de esa condición inicial que ustedes impusieron, que fue un desplazamiento inicial. Eso se conoce como vibración libre. El amortiguamiento son fuerzas que aparecen dentro de la estructura, fuerzas internas de la estructura, que lo que hacen es que la vibración va disminuyendo conforme pasa el tiempo hasta que eventualmente la estructura regresa a su posición que tenía originalmente. Es decir, que este marco que ustedes están viendo ahí, si yo le aplico una condición inicial y lo suelto y empiezo a medir ahí el tiempo y cómo se está moviendo aparte de desplazamiento contra tiempo, pues lo que tiene es que está en vibración libre. Y si no existe amortiguamiento, no vamos a considerar en este primer caso que pudiera haber alguna fuerza interna que va reduciendo la deformación o desplazamiento lateral que está teniendo el marco. No se reduce con el tiempo porque no hay amortiguamiento, es el primer caso que vamos a estudiar. Significa que si yo lo desplazo lateralmente y lo suelto, se va a quedar toda la vida moviéndose, a menos que yo vaya específicamente a detenerlo, que vaya con algo y decide a detenerlo físicamente. Pero ese es un primer caso que en la realidad ustedes me digan, bueno, pero ¿qué estructura, qué edificio, qué puente de uno lo mueve o lo mueve el viento o cualquier fuerza externa? ¿Y cuando el puente se queda moviendo toda la vida? Pues no, realmente no existe. Pero este primer caso, cuando no tiene amortiguamiento, es un primer caso para ir abordando las ecuaciones de equilibrio dinámico y ya posteriormente iremos poniendo las fuerzas de amortiguamiento, todo lo que realmente está más cercano a la realidad de las cargas que actúan en una estructura, pero el primer caso es este, vibración libre sin amortiguamiento. Bueno, para eso definimos esto como un sistema de un grado de libertad compuesto por una masa en la parte superior, o sea, el peso que tiene, el peso propio de la losa de traves, en fin, eso es lo que está puesto en la parte superior, y la rigidez lateral que tiene el marco está aportada por un par de columnas que están conectadas en paralelo, que es la columna 1 y la columna 2. La rigidez del marco, por lo tanto, por ser paralelo, es la suma de las dos rigideces. Y únicamente estamos considerando como grado de libertad, solamente como grado de libertad, es el grado de libertad horizontal del marco, es decir, solamente se puede mover horizontalmente como está aquí. No estamos considerando la posibilidad de que haya giros aquí, ni acá, obviamente acá no porque está empotrado, pero aquí no hay giros y solamente se puede mover horizontalmente, es decir, la única posibilidad es moverse en este plano que estamos viendo en la pantalla, el marco, y por lo tanto se trata de un sistema de un grado de libertad, lo que estoy poniendo aquí, sistema de un grado de libertad, y ese grado de libertad es la posición deformada que podría tener, que queda determinada por el valor de X en el instante en que queramos verlo. Bueno, este sistema lo podemos hacer equivalente para fines de establecer las ecuaciones de equilibrio dinámico, como el siguiente. La masa la sustituimos como esta que está aquí. La rigidez de las dos columnas, que en este caso sería la rigidez del marco, la sustituimos por una K de un resorte que está aquí colocado, es decir, la K del resorte está representando la rigidez del marco, y el grado de libertad horizontal sigue siendo un grado de libertad horizontal, tal como lo vemos aquí, pero sustituimos este, que sería un marco de un edificio, toda la masa como una masa aquí concentrada, que a su vez lo que hace que la intente regresar a su posición inicial sea un resorte, que es la rigidez de las columnas,
Y suponemos que este carrito que tenemos aquí dibujado no tiene ninguna fricción entre las llantas y la superficie donde se mueve. Es una superficie sin fricción. Esto origina entonces que no hay ninguna fuerza que se puede desarrollar aquí por el movimiento de las llantas sobre la superficie. Bueno, la masa es esa, la rigidez es la rigidez del marco, está representada como un resorte y el grado de libertad pues es X. Entonces es una forma esquemática de ponerla de manera distinta, pero es el mismo sistema estructural, nomás que representado de una manera diferente. Bueno, de esta manera, pensemos ahora que nosotros esa masa, yo la tomo, esa masa, y la desplazo lateralmente, es decir, su posición de equilibrio es la que está puesta aquí. Esta es la posición de equilibrio de la masa, esta que voy a poner aquí, y la tomo yo y la jalo con la mano y la jalo y la llevo para acá. La llevo y la jalo para acá y la llevo hasta este punto que tenemos ahí. Yo la tomé con la mano, la jalé y la llevé allá. Y en ese instante todavía la tengo detenida y es el tiempo cero. Y en el momento en que quiero yo ver cómo está vibrando, cómo se está moviendo la masa como función del tiempo, pues entonces súbitamente la suelto y empiezo a contar el tiempo. Tengo un cronómetro y también tengo una manera de medir cómo va siendo el desplazamiento como función del tiempo. Entonces lo que hago es soltar la masa, que sería el tiempo cero todavía antes de soltarla, y en el momento en que la suelto empiezo a contar el tiempo. ¿Y qué creen que va a ser la masa en el instante que yo la suelte? ¿Qué va a ser la masa que en el momento en que yo la suelte? ¿Qué va a ser la masa? Pues regresar a su regresar, ¿no? Ok, va a regresar, pero ¿va a regresar a donde era su posición inicial ahí directamente o regresa a otro punto? Va a regresar, yo siento que de más y luego va a rebotar. Exacto, pues como ya le dimos esta condición, pues es un resorte, ustedes lo jalan y pues va a regresar y lo va a comprimir al resorte, o sea, se va a mover todavía más hacia la izquierda de la posición inicial que tenía. Y luego de comprimir al resorte, otra vez va a regresar a otra posición a la derecha y luego va a comprimir. Y si yo le di esa condición inicial X0, quiere decir que cuando yo la suelto y regresa y viene, ¿hay alguna fuerza que va a hacer que eventualmente se detenga? El amortiguamiento. El amortiguamiento. Pues sí, pero estoy diciendo que en este caso no hay amortiguamiento, por eso les dije que no había fricción entre las llantas y la superficie. Entonces, en este caso que estamos estudiando, ¿hay alguna fuerza que lo va a detener? No. No. Quiere decir que al imponer ese desplazamiento inicial, toda la vida se va a quedar moviendo. Desde ese valor hasta otro valor que comprima el resorte, luego regresa y toda la vida va a estar ahí. Bueno, pues el entender y conocer con números y con una ecuación cómo es el movimiento es lo que vamos a hacer ahora. Para ello, pues hacemos lo que ustedes ya están acostumbrados con muchos de los análisis que han hecho estáticamente, nomás que ahora va a ser dinámico, pero el proceso para encontrar la ecuación de equilibrio es la misma que ustedes suelen utilizar, que es, por ejemplo, cuando ustedes vieron cómo calcular, cualquier sistema físico en el área de sus cursos de física, veían cuando estaban moviéndose el diagrama de cuerpo libre de los elementos. Bueno, aquí lo que voy a hacer es, ¿qué pasa? Un instante, milésimas de segundo después de que solté la masa, después de dar X0 y la suelto, ya me dijeron que la masa se va a mover hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces se va a estar moviendo a la izquierda y en un instante milésimo de tiempo después de que la solté, es como si le tomara una foto y veo qué fuerzas hay ahí, que es el diagrama de cuerpo libre. Entonces se soltó la masa y al soltarla, ¿qué fuerzas están apareciendo ahí? Dice FR. ¿Qué será FR? La fuerza que está generándose, la fuerza que tiene el resorte, ¿verdad? La fuerza que tiene el resorte es FR porque el resorte está estirado. Entonces hay una fuerza que está generando ahí. Pero ahí puse otra fuerza que está dentro de la masa que le llamé FI. ¿Esa qué será? ¿Qué será Pues, FI? la fuerza que se genera por la masa. Exacto. ¿Y cómo le llamamos a esa fuerza? Según vimos, acuérdense que cuando les puse en una presentación anterior, probablemente la semana pasada, el que les decía yo que la diferencia para calcular deformaciones en una viga con una carga estática o con una carga dinámica es que cuando la carga se aplicaba dinámicamente aparecían fuerzas de... Fuerzas de inercia. Exacto. Entonces, ¿qué creen que sea FI? Una fuerza de inercia. Pues claro, la fuerza de inercia. Y por la segunda ley de Newton, la fuerza de inercia vale... Masa por aceleración.
Ándeles, exacto. Entonces ya está. La fuerza en el resorte, pues es como calculamos la fuerza en cualquier resorte, que es lo mismo que es la fuerza que se genera en una columna. Si ustedes desplazan lateralmente a la columna, la fuerza que se desarrolla, pues es la rigidez de la columna por el desplazamiento que se está generando lateralmente. Pues en el resorte es lo mismo. La fuerza en el resorte es K por X, la rigidez, que está representando a la rigidez del marco por el desplazamiento que está teniendo. Entonces, donde se encuentre desplazada después de un instante que estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre, lo que valga X, midiendo X a partir del origen donde está la masa, pues esa es la fuerza que tendrá en ese instante el resorte. Y la fuerza de inercia, me acaban de decir ustedes muy bien, es masa por aceleración. Quiere decir que aquí estoy yo poniendo como aceleración, fíjense bien la notación que estoy usando y que vamos a usar el resto del curso de dinámica, que la aceleración la identifico como una variable que es X con 2 puntos arriba. ¿Por qué la pongo así? Porque con 3 puntos es una forma de poner simbólicamente las derivadas. Cuando ustedes ponen X, ¿qué es? ¿Quedamos que es X? ¿Qué es X? El desplazamiento que está teniendo el marco. En este caso, pues la masa que está aquí. Bueno, la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es Velocidad. Ok, y la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es La aceleración. aceleración. Bueno, pues esto que estoy poniendo aquí es segunda derivada. Al ponerle 2 puntitos arriba a la diéresis, al ponerle esos 2 puntitos, significa segunda derivada. Segunda derivada del desplazamiento, y nada más se pone así porque siempre en lo que vamos a estar viendo en este curso de dinámica, todas las derivadas que vamos a estar trabajando en general del movimiento dinámico de las masas o de una estructura son las derivadas de los desplazamientos con respecto al tiempo. Entonces aquí ya es lo que queremos poner con esta notación es que X con una diéresis con 2 puntos arriba significa segunda derivada, por ser 2 puntos, de X, que es el desplazamiento con respecto al tiempo. Si nada más pusiera una X con un solo punto arriba, sería la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, que sería la velocidad. Pero la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo es la aceleración. Esto es masa por aceleración. De manera que solamente hay estas dos fuerzas, entonces la ecuación de equilibrio la puedo obtener a partir de este diagrama de cuerpo libre, haciendo la suma de fuerzas en X. Si hago suma de fuerza en X igual a 0, y tomo esta convención de signos, que lo que vaya de derecha a izquierda es positivo, nos quedaría la fuerza de inercia, que es masa por aceleración, más la fuerza que hay en el resorte, que es K por X, igual a 0. No hay ninguna otra fuerza. Si esta ecuación que estamos obteniendo, que es la ecuación de equilibrio dinámico del movimiento de este sistema de un grado de libertad sometido a una condición inicial, que es el desplazamiento inicial, la divido entre la masa, nos queda el primer término, desaparece la masa, y el segundo término queda K entre M por X. Bueno, sucede que este K entre M tiene un sentido físico en el movimiento de la masa y no es otra cosa más que la frecuencia al cuadrado. La rigidez entre la masa es la frecuencia de vibrar, la frecuencia con la que está vibrando elevado al cuadrado. Eso es la relación de rigidez entre masa. Omega cuadrada es la rigidez entre la masa, donde omega, insisto, es la frecuencia de vibrar. Bueno, entonces, ya poniendo esto en términos de la frecuencia, nos queda que esto queda como segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo más omega cuadrada por el desplazamiento igual a 0. Y esto es una ecuación ¿de qué tipo? Una ecuación diferencial. ¿De qué orden? 2. Segundo orden, ecuación diferencial de segundo orden. ¿Coeficientes variables o constantes? Porque de eso depende el tipo de solución que propongamos. Esta tiene coeficientes variables o constantes. Son constantes porque todo depende de lo que multiplica a este término. ¿Es una constante o es una variable? Pues está multiplicado por 1, pues es una constante. Y lo que multiplica a esta, que es la variable presente de diferenciación, ¿es una variable o es una constante? Es omega cuadrada. Y omega cuadrada ya vimos que es K entre M. ¿La rigidez depende del tiempo? No. ¿La masa depende del tiempo? No. Por lo tanto, esta es una constante. Esto quiere decir que es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, homogénea o no homogénea. Homogénea. ¿Cómo saben que es homogénea? Porque está igualada a 0. Perfecto, ya estuvo. Bueno, una ecuación diferencial tan simple como esta, que es una ecuación diferencial de segundo orden, coeficientes constantes, homogénea, pues hay varias formas, pero la manera más simple de resolverla es a través de aquello que llamaban un polinomio auxiliar,
que es sustituir esta ecuación diferencial por un polinomio que las raíces del polinomio dan solución a la ecuación diferencial. Y el polinomio auxiliar que se utiliza para resolver este tipo de ecuaciones, pues es sencillamente sustituir la variable de diferenciación por un 1. Este se sustituye por un 1 en el polinomio. Si aquí existiera velocidad en la ecuación, la velocidad estaría sustituida por la variable del polinomio, cualquiera el nombre que le demos, le voy a llamar d, en lo que van a ver ahorita, le voy a llamar d a la variable del polinomio, y la segunda derivada, por lo tanto, es la variable del polinomio al cuadrado. De manera que si la variable del polinomio que yo voy a crear es con la variable d, este sería sustituir la segunda derivada por esa variable d al cuadrado, más, ¿hay alguna velocidad aquí? No, no hay velocidad, entonces no existe, más omega cuadrada por x, pero x sustituye por la unidad. Es decir, el polinomio auxiliar es precisamente este. En lugar de segunda derivada, es una variable que le pueden llamar d, e, f, lo que quieran, yo le estoy llamando d. Lo importante son las raíces del polinomio, que son las raíces de d, pero en este caso, bueno, la segunda derivada es una variable elevada al cuadrado, más omega cuadrada, como esta no es primera derivada, sino es la variable sin diferenciación, eso se sustituye por un valor unitario y nos queda esto. Y esto ya es una ecuación de segundo grado cuyas raíces de esta ecuación nos da solución a la ecuación diferencial. Bueno, ¿cuáles son las raíces de esta ecuación? Pues despejo. D cuadrada es igual a menos omega cuadrada, D es igual a la raíz más menos raíz de menos omega cuadrada. Pero yo podría poner aquí, para quitarle el omega cuadrada a esa raíz, yo podría poner aquí dentro del paréntesis esto. Menos 1 que multiplica omega cuadrada, y no estoy alterando nada. ¿Y la raíz de menos 1 qué es? Un número complejo. El número complejo, y normalmente J, lo que quieran, pues aquí voy a usar el número I. Entonces quiere decir que esto lo puedo escribir como D más menos I, por la raíz de omega cuadrada, y la raíz de omega cuadrada pues es omega, quiere decir que es las dos raíces de ese polinomio auxiliar es I omega y menos I omega. ¿Y alguien se acuerda que una vez obtenidas las raíces del polinomio auxiliar, cuál es la solución de la ecuación diferencial? ¿Alguien que se acuerde? ¿Nadie? Perdón, ¿podría volver a repetir? Sí, les decía que una vez obtenidas las raíces del polinomio auxiliar, ¿cuál es la solución de la ecuación diferencial? O sea, la solución de la ecuación diferencial nos debe dar esto, x. X de t, x como función de t, porque la variable de diferenciación, les digo, la segunda es el desplazamiento respecto al tiempo. Entonces, la solución va a ser x de t, pero para eso se tienen las raíces de este polinomio. Una vez obtenida estas dos raíces del polinomio, ¿cuál es la solución de la ecuación diferencial? ¿Cuánto vale x de t? ¿Alguien se acuerda o no? No recuerdo bien, pero por senos. Bueno, puede escribirse en función de senos. De forma general se escribe antes de función de senos, se escribe en forma de exponenciales. Y eso lo podemos convertir, porque una función exponencial se puede escribir como senos y cosenos, como lo vamos a ver ahora. Pero la forma general tiene que ver con esto. La solución es una constante por e elevado a la primera raíz por el tiempo, e y omega por el tiempo, más otra constante por e a la segunda raíz, que es con el signo menos, que es menos i omega por el tiempo. Entonces, la solución de la ecuación diferencial es sencillamente una constante e elevado a la primera raíz por el tiempo, más otra constante e a la segunda raíz por el tiempo. Y esta es la solución de la ecuación diferencial. Su compañero se acuerda bien porque estos términos de e, cualquier número e puede ser expresado como una suma de senos y cosenos. Y eso normalmente lo podemos hacer a través de utilizar la fórmula de Euler, que ahorita voy a utilizar para convertir esto en senos y cosenos y no dejarlo en términos exponenciales. Bueno, esto le estoy llamando la ecuación 1. La ecuación de Euler es precisamente la que liga una función exponencial, e elevado a ciertos valores, es igual al coseno de lo que tiene ahí precisamente el argumento de esa función exponencial, más menos, que es el más menos que tiene acá, y seno de omega t. Quiere decir que e a la i omega t con el signo positivo es coseno de omega t más i seno de omega t. E a la menos i omega t es el coseno de omega t, pero con menos 1 i seno de omega t. Si esto lo sustituyo en la ecuación 1, que es lo que voy a poner aquí,
Nos queda C1 por E a la I omega T. En lugar de I a la omega T es esto con el signo más C2 por E a la menos I omega T. Y E a la menos I omega T, pues es esto con el signo menos. Bueno, vamos a quitar los paréntesis y sacar de factor común aquí el coseno de omega T, que multiplica aquí a C1. Y de aquí de esta sumatoria también tenemos coseno de omega T, que multiplica C2, quiere decir que coseno de omega T lo podemos sacar de factor común y multiplica C1 más C2. Más seno de omega T, que multiplica A. En este primer término tenemos I por C1. Aquí está I por C1, más en este segundo término seno de omega T multiplica a menos I por C2, menos I por C2. Y ahora, ¿C1 qué era? ¿Qué dijimos que es C1? Es una constante. Una constante. Quiere decir que si C1 es una constante y C2 es una constante, C1 más C2 es, pues también una constante. Exacto, una constante que voy a llamar A. Y luego el número I es la raíz de menos 1, pues es una constante. Una constante multiplicada por otra constante es una constante, una resta de constantes es otra constante que voy a llamar B. Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial es A coseno de omega T más B seno de omega T. ¿Qué nos falta conocer aquí para tener la solución total? ¿Qué falta conocer aquí? Las constantes. A y B. Las constantes A y B. Perfecto. Y las constantes A y B, a ver, díganme ustedes, ¿cómo las obtenemos? ¿Con base en? ¿Se acuerdan en qué? Parámetros iniciales. Condiciones iniciales, exacto. Bueno, pues vamos a hacerlo así. Para obtener las constantes se deben establecer condiciones iniciales. Yo ya les había dicho una condición inicial. ¿Cuál es la primera condición inicial? Que en el tiempo igual a 0, les dije, hasta aquí vamos a empezar a medir el tiempo en el momento que la soltemos. En el tiempo igual a 0, ¿cuánto vale X? O sea, las condiciones iniciales se tienen que dar sobre esta variable. Pues X0. Pues X0, en el tiempo igual a 0, X vale, pues el desplazamiento, lo que yo jalé a la masa para acá, que le estoy llamando a esa variable X0, pues esa es la primera condición inicial, que en el tiempo igual a 0, la masa está acá, en X0. Pero como son dos constantes A y B, yo necesito dar dos condiciones iniciales. Entonces las condiciones iniciales se dan sobre desplazamiento y se dan sobre velocidad. Bueno, las dos condiciones iniciales son, en el tiempo igual a 0, el desplazamiento es el que yo impuse, X0, y también en el tiempo igual a 0, la velocidad que tiene el sistema será una velocidad inicial que yo le ponga al sistema. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo dos opciones aquí al soltar la masa. Una es que la jalo hasta X0 y la suelto. En esas condiciones, fíjense bien, yo la jalé y estoy ya deteniéndola y ya alguien me dice, ahora sí, ya suéltala, la suelto. ¿Le di alguna velocidad inicial en ese primer caso que les estoy platicando? No. Pues no. Quiere decir que en ese primer caso la velocidad inicial valdría 0. Pero ¿qué pasa si ahora igual lo jalo? Lo jalo. Y ya teniéndolo aquí desformado, antes de soltarlo, más bien en el propio instante en que lo suelto, le doy un empujón así muy rápido, un pulso, un empujón rapidísimo, y entonces le estaré dando un desplazamiento inicial más una velocidad inicial, porque en el instante que lo suelto, en ese preciso instante le doy un empujón, y por lo tanto le estoy imponiendo también una velocidad inicial. Entonces, en términos generales, puede tener las dos, o puede tener una de las dos para moverse y para empezar a vibrar. Si en este caso lo solté nada más, esta vale 0 porque no hay velocidad inicial, pero también puede haber caso que esté aquí sin deformar, que es lo que les estoy marcando aquí, y que sin darle un desplazamiento inicial, nomás les doy un empujón, está aquí, le doy un empujón súbito, así rápidamente lo empujo, entonces le estaré imponiendo una velocidad inicial sin darle ningún desplazamiento inicial, pero también podría deformarla hasta acá y en el propio instante en que la suelto le doy el empujón rápido y entonces aquí tendría tanto desplazamiento inicial como velocidad inicial. O sea, pueden tener una, otra o pueden tener las dos. Claro que si no tiene ninguna, si no tiene ni X0 ni velocidad inicial 0, ¿qué pasa con la masa? ¿Se mueve o no se mueve? Sí, No se mueve. yo no tengo nada de esto ni ¿se mueve o no se mueve? No. No se mueve. No, pues no se mueve porque no le estoy imponiendo no le estoy aplicando ninguna fuerza y tampoco tiene ninguna condición inicial. Entonces, fíjense bien cómo en este caso que estamos estudiando, que es vibración libre,
sin amortiguamiento, la vibración libre se refiere, insisto otra vez, en que le estamos dando condiciones iniciales, esta y esta o una de las dos. ¿Qué significa vibración libre? Que estamos imponiendo en el sistema de un grado de libertad ciertas condiciones iniciales de velocidad, de desplazamiento de las dos o de una de las dos. ¿Vale? Bueno, entonces para eso, esta es la solución que teníamos, esta. Voy a sustituir la primera condición inicial. Cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto vale x de t? 0. No vale 0. X0. X0 es lo que acabamos de decir. En el tiempo igual a 0, x de t vale x0. Pues esa es la primera condición inicial. Es lo mismo que dice, en el tiempo igual a 0, x de t vale x0. Bueno, voy a sustituirla. En lugar de x de t pongo x0 y todos los lugares donde aparecía t le pongo el valor de 0. A coseno de omega t, a coseno de omega por 0 más d seno de t. El seno de 0 vale 0. El coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, ya tenemos la primera constante. A vale x0, porque esto se hace 1, esto se hace 0, y directamente queda x0 igual a A, o A es igual a x0. Ya tenemos la primera. Pero la segunda condición se establece sobre la velocidad. ¿Tenemos la velocidad del sistema? Hay que sacarle la derivada a x0. No a x0, hay que sacar la derivada a x de t. Hay que sacar la derivada a esta que tenemos aquí. Hay que derivar esta para tener ya la velocidad Sí, como función del tiempo. Exacto. Y si ya tenemos la velocidad como función del tiempo, sustituimos esta condición inicial, que cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad vale la velocidad inicial. Entonces hay que derivar primero esta. Vamos a derivarla. Y nos queda que la derivada de a coseno de omega t es la derivada, bueno, a por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos el seno, por eso es este signo menos, por la derivada de omega t. Y la derivada de omega t es omega, y por eso queda esta omega acá. De manera que la derivada de a coseno de omega t es menos a omega seno de omega t, más la derivada de esta quedaría b por la derivada del seno omega t. La derivada del seno de omega t es el coseno, que es este que está aquí, por la derivada de omega t, y la derivada de omega t es omega, por eso queda esta omega acá afuera. De manera que la derivada de esto es menos a omega seno omega t más b omega coseno omega t. En el tiempo igual a 0, si sustituyo aquí t igual a 0, la velocidad se convierte en la velocidad inicial que yo impongo al sistema. Entonces sustituyo tiempo igual a 0 y la velocidad se convierte en la velocidad inicial y acá sustituyo tiempo 0. Seno de 0 vale 0, este término desaparece. Coseno de 0 vale 1, que es lo que tenemos aquí. Menos a omega por 0, porque esto es 0, más b omega por 1. Quiere decir que ustedes se dan cuenta, este término desaparece y b lo despejo y es sencillamente velocidad inicial entre frecuencia. Ya están las dos condiciones iniciales y esas dos condiciones iniciales hacen entonces que la solución es a coseno de omega t más b seno de omega t y hasta aquí. Y así se mueve un sistema de un grado de libertad, un marco que no tiene amortiguamiento y está sometido a cierta condición inicial de desplazamiento y o velocidad. Puede tener velocidad sin tener desplazamiento, puede tener desplazamiento sin tener velocidad, o puede tener las dos. Puede tener velocidad y desplazamiento, pero así se va a mover como función del tiempo cuando se impongan condiciones iniciales de desplazamiento y velocidad. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? No. Perfecto. ¿Nadie más? ¿Seguros nadie tiene dudas? Profe, ¿podría regresar poquito a la anterior? Claro que sí. A ver, ¿esta o la anterior? Sí, esa. A ver, dime. No, ya. Es que no había visto algo, pero sí, ya. ¿Segura? Gracias. Bueno, muy bien. Mira, Sí. de cualquier forma, el día de hoy voy a subir estas diapositivas. Esto que estamos ahorita viendo todavía no está en Google Classroom, pero hoy por la tarde ya lo van a tener ahí también. ¿Vale? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Nada. Bueno, vamos a analizar esta solución. Vamos a analizar esta solución, porque a mí lo que me interesa es ver cómo se mueve ese marco, cómo se está moviendo el marco en el tiempo, es decir, cuál es el desplazamiento que está teniendo conforme transcurre el tiempo una vez que impuse condiciones iniciales en el marco. O sea, dense cuenta que lo que estoy haciendo, hablando del marco, es esto. Tengo el marco, un segundito, tengo el marco,
Lo voy a poner acá abajo. Tengo este marco. Ay, me queda muy chueco, no le hagan caso. Y yo lo que hago es que le impongo condiciones iniciales. Por ejemplo, le voy a imponer una condición inicial de un desplazamiento que le doy aquí. Ese desplazamiento es x0. Bueno, una vez que yo jalé el marco lateralmente, lo jalé y lo llevé hasta x0 y ya veré si le doy un empujón cuando lo suelto o no para ver si tiene velocidad. Lo que quiero ver es cómo se está moviendo este marco. Este marco se va a mover para allá y luego se va a mover para acá y se va a estar mueve y mueve para un lado y para otro, para un izquierdo, para el derecho, para el izquierdo, el derecho. Y yo lo que quiero ver es cuánto vale el desplazamiento contra el tiempo. Es decir, cada vez que va transcurriendo cierto tiempo, cuál es el desplazamiento que va teniendo. Y si yo analizo cuánto vale para cada tiempo que yo tengo aquí, qué desplazamiento se va generando, qué es lo que me da este desplazamiento con función del tiempo, por lo que acabamos de encontrar, la solución de la ecuación diferencial. Entonces, para cada tiempo que yo le esté viendo aquí, cada tiempo que yo tenga aquí, voy a ver qué desplazamiento se genera y me va a decir cómo se está moviendo el marco en una dirección y en otra. Es decir, cuando vaya moviéndose hacia allá, luego cuando se mueva hacia acá, luego cuando se mueva de regreso para allá, y eso me lo va a dar la ecuación que tenemos ahí. Eso vamos a analizarlo en este momento con el graficar esa ecuación. Entonces, vamos a hacerlo. Para poderlo graficar, voy a ver algunos casos. Voy a ver el caso inicial donde, para ir entendiendo cada término, donde no tenga velocidad inicial. Solamente le voy a imponer al marco un desplazamiento de 5 centímetros. Para poder hacer una gráfica de él, voy a suponer que el marco tiene un periodo de 0.5 segundos. El periodo y la frecuencia, se los había comentado verbalmente, no había puesto la expresión, pero la pongo aquí. ¿Cómo se relaciona el periodo con la frecuencia circular? Pues se relaciona a través de una constante que es 2pi. La frecuencia omega es 2pi entre el periodo, o bien el periodo es 2pi entre la frecuencia, despejado de ahí. Entonces, estoy fijando aquí para fines de ver cómo se mueve el sistema de un grado de libertad, ponerle 5 centímetros de desplazamiento inicial y un sistema que tenga un periodo de 0.5, por lo tanto, la frecuencia es 2pi entre 0.5 y dice que esto tiene una frecuencia de 12.566. Sustituyo en la ecuación que acabamos de encontrar, que es lo que rige vibración libre sin amortiguamiento. ¿Qué sustituyo? Pues ya sé que x0, el valor inicial le voy a dar 5 centímetros, y la frecuencia con la que se está moviendo, la que estamos obteniendo, es 12.56, y por lo tanto x de t es esto, 5 coseno. ¿Por qué este término no se aparece? Porque estoy diciendo que la velocidad inicial vale 0, no le estoy dando velocidad inicial, y por lo tanto queda esto. Si ustedes grafican esta ecuación x de t contra el tiempo, que yo lo hice en Excel y aquí se las voy a presentar, ¿cuánto vale x de t cuando el tiempo vale 0? ¿Cuánto vale x de cuando el tiempo vale 0? 5. X0. 5. Pues 5, que es el valor de x0, todos lo dijeron correcto. ¿Por qué? El coseno de 0 vale 1 y entonces queda 5. Y ya de ahí, ¿se acuerdan ustedes la función coseno de dónde varía? Igual que la función seno. ¿De dónde varía la función coseno y función seno? De 1 a menos 1. De 1 a De 1 a Menos 1. 1. a menos 1. Quiere decir que aquí cuando llegue al valor máximo de la función coseno, cuando este término se haga 1, ¿cuánto va a valer x de t? Cuando el coseno se haga 1, ¿cuánto va a valer x de t? 5. Pues 5. Y cuando el coseno se haga menos 1, que es el mínimo, ¿cuánto va a valer x de t? 5. Menos 5. Menos 5, ¿no? Menos 5. Quiere decir que si yo grafico esta ecuación en Excel, pues ya sabrán cómo es. Pues es esta. Parte de 5, llega a menos 5 cuando esa función coseno se hace menos 1, llega a 5, llega a menos 5, llega a 5, llega a menos 5, ya. O sea, yo le impuse al marco un desplazamiento de 5, o piensen en la masa cuando yo les preguntaba, jalan la masa a la derecha 5 centímetros y la sueltan, va a regresar y va a comprimir al resorte, ¿cuánto? Pues va a comprimirlo exactamente al mismo valor que yo le di inicialmente, que lo que jalé al resorte, ese mismo desplazamiento va a comprimir al resorte. 5 y se va hasta menos 5 comprimiendo el resorte y vuelve a estirar el resorte a 5 y se vuelve a ir hasta menos 5 y vuelve así. ¿Por qué nunca se va reduciendo esto? Pues porque no tiene amortiguamiento, como dijimos inicialmente, se va a quedar toda la vida moviéndose como se ve aquí. Si yo sigo graficando aquí el tiempo hasta infinito, pues va a ser esto una gráfica que va a llegar siempre moviéndose así. Y es porque no tiene amortiguamiento. Más adelante vamos a incorporar el amortiguamiento, pero por lo pronto no. Ahora díganme, si ustedes gráficamente se puede ver el significado de la derivada, cuando tienen ustedes aquí una función y le sacan a cualquier punto de esta, le sacan una tangente a un punto cualquiera,
esa tangente que está representando numéricamente. Si yo tomo en cualquier punto y le saco una tangente a la curva que tienen ahí, vamos a suponer que yo elijo este punto que está aquí, y le saco una tangente a ese punto, esta es la tangente a ese punto. Esa tangente numéricamente, ¿qué representa? Estoy sacando la tangente a ese punto. ¿Qué representa la tangente numéricamente? A ver, ¿quién se acuerda? La tangente que tiene allá la curva, ¿qué es? ¿No es la pendiente? Exacto, es la pendiente, y más allá que eso, numéricamente, ¿qué es? Sí, la tangente y la pendiente estamos los dos de acuerdo. ¿Y qué es numéricamente dentro de lo que puede expresar numéricamente? ¿La qué, perdón? ¿La rigidez? No. No, rigidez tiene que ver, sí, con la pendiente que tienen, pero en una curva que tengan fuerza contra desplazamiento. Aquí estoy graficando desplazamiento contra tiempo, aquí no es la rigidez. Solamente que la gráfica fuera fuerza contra desplazamiento, podríamos hablar de rigidez. Repito, aquí tenemos desplazamiento contra tiempo. Cuando ustedes calculan, a ver si. ¿Sería la aceleración? No, casi, pero no. Miren, a ver si adelante. ¿No sería la posición con respecto del tiempo? Sí, la posición con respecto al tiempo es el punto que estoy poniendo aquí. Pero ya la tangente, que es esta línea que yo le trace una tangente ahí, o la pendiente, no es otra cosa más que la derivada. La derivada, cuando ustedes tienen una curva y le trazan una tangente a cualquier punto de esa curva, lo que están poniendo gráficamente es la derivada. Eso es la derivada. O sea, en cualquier punto, ¿cuál es la derivada aquí? La pendiente que tiene esa. ¿Cuál es la derivada acá? Pues le saco una tangente aquí, una tangente a ese punto ahí, ¿no? Que bien choca. Esa sería la derivada. Entonces, la tangente representa la derivada. ¿La derivada de qué? Pues de lo que estoy graficando ahí, la derivada del desplazamiento contra el tiempo. ¿Y qué quedamos que es la derivada del desplazamiento contra el tiempo? Velocidad. Velocidad. Entonces, cualquier tangente que yo trace aquí, digamos, a este punto, ¿cuál es su tangente? Es esta. Pues esa tangente es la velocidad. Es precisamente la velocidad porque es la derivada de ese desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, esto se los estoy recordando porque eso significa que, fíjense bien, significa que, ¿cuál es? Ya está claro entonces que la tangente o la pendiente pues a cualquier punto que yo ponga ahí en la derivada y por lo tanto está representando la velocidad. Entonces, díganme ustedes, ¿qué velocidad inicial le estoy dando al sistema? A este marco. 0. 0. Cuando la velocidad es 0, que en este caso es la derivada de 0, ¿qué pasa entonces con esa pendiente o esa tangente que les decía? ¿Cómo se vuelve esa línea? Horizontal. Horizontal. Quiere decir que en el tiempo igual a 0, si yo le trazo una tangente a la curva cuando inicie en 0, debería ser una línea. ¿Cómo será la tangente? ¿Al origen? Horizontal. Pues horizontal. Voy a graficar aquí mismo a la derecha de esta figura la parte inicial de la gráfica. Aquí está graficado de 0 a 2 segundos. Ahora voy a graficar desde 0 nada más. Bueno, por otro lado, antes de eso, aquí se ve que el tiempo que transcurre desde un máximo aquí hasta otro máximo acá es precisamente esto, que es el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en irse repitiendo lo que tiene ahí. El periodo es 0.5, que corresponde a una frecuencia de 12.566, pero gráficamente lo que se ve no es la frecuencia, sino el periodo. Es el tiempo que transcurre en irse repitiendo la señal. Bueno, les decía, ahora voy a graficar una parte que es solamente entre 0 y 0.2 segundos. Si tomo solamente la parte inicial de esa figura entre 0 y 0.2 segundos. Pues ahí se ve que precisamente al origen, que tiene 5 centímetros, que es cuando el tiempo igual a 0, el desplazamiento valía 5. Si yo le trazo una tangente al origen, es una línea horizontal. ¿Y por qué es horizontal? Porque la pendiente efectivamente es nula, y es nula porque la velocidad inicial vale 0, porque la pendiente representa a la velocidad. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? Bueno, vamos a ver. Ok, excelente. Vamos a un segundo caso. Vamos a un segundo caso, que es el caso ahora diferente. Aquí le di desplazamiento diferente de 0 y velocidad inicial 0. Vamos a hacerlo al revés ahora. ¿Qué pasa si ahora le doy una velocidad inicial ahí de 60 centímetros sobre segundo,
pero el desplazamiento inicial vale 0. Y estoy trabajando con el mismo sistema en cuanto a propiedades dinámicas. Es un sistema que tiene un periodo de 0.5, igualito. Entonces, ¿cómo queda la ecuación ahora? Pues ahora es la misma ecuación, pero ahora lo que vale 0 es el desplazamiento, por lo tanto, solamente x de t queda velocidad inicial entre frecuencia por el seno de omega t. Ahora bien, si ustedes, ¿cómo sería la gráfica? Vamos a ver, ¿cuánto vale el seno de 0? ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. Bueno, pues vale 0. Por lo tanto, en el tiempo igual a 0, ¿cuánto valdrá x de t? 0. Pues 0. Quiere decir que la gráfica que vamos a hacer parte de 0 y quedamos que el seno varía entre qué y qué. Me acaban de decir ahorita hace un momento. ¿El seno varía entre qué y qué? Igual que la función coseno. ¿Entre qué y qué valor varía el seno y coseno? Entre -1 y 1. Entre 1 y -1. Por lo tanto, la gráfica que voy a hacer ahorita, que se las voy a poner, lo grafiqué en Excel, quiere decir que x de t va a variar de qué valor máximo a qué valor mínimo. Ahí tienen la ecuación. X de t va a llegar a un valor máximo de cuánto y a un valor mínimo de cuánto. A ver, rápidamente, ¿quién dice? ¿Valor máximo de cuánto y un valor mínimo de cuánto? De 60. ¿De 60? A ver, fíjense que está multiplicando a función seno aquí. ¿60 nada más? ¿No sería de 5? ¿5? ¿Por qué 5? ¿De dónde sale el 5? Sería el resultado de Bueno. 60 entre 12. Sí. Pues claro. Si es Por el 12. seno de esto y este vale de 1 a -1, quiere decir que el valor máximo, cuando este valga 1, pues este x de t va a valer 60 entre 12 por 0.566 por 1, pues es este cociente. Ese 60 entre 12.566 es 4.77. Este cociente da 4.77. Quiere decir que el valor máximo va a ser, cuando esto valga 1, 4.77, y el valor mínimo, pues cuando el seno valga -1, que sería menos 4.77, que es lo que tenemos ahí. Este llega a un valor máximo de 4.77 hasta menos 4.77, hasta 4.77, menos 4.77, y se queda toda la vida. Y la pendiente de esa curva de desplazamiento al origen, ¿es horizontal ahora o no, como era en el caso anterior? No. ¿Por qué no es horizontal? Porque ¿qué representa la pendiente? La velocidad. La velocidad. Exacto. ¿Y al origen la velocidad es 0? No, aquí la velocidad No, porque le dijimos que va a 60. 60. Es 60, exacto. Por lo tanto, si yo grafico también otra vez un pedacito de esta gráfica nomás entre 0 y 0.2 segundos, pues es esta. Ahora sí, si trazo una tangente al origen, pues tiene una pendiente que va a ser la velocidad inicial. Lo que pusimos aquí como dato para graficar esto. 60. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta ahí? Y esto, como les decía, llega a un máximo de 4.77. ¿De dónde sale 4.77? Pues es precisamente 60 entre 12.566, que es velocidad inicial entre frecuencia, que es lo que tenemos acá. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? ¿Seguros? Bueno, pues vamos a ver el caso general ahora sí, cuando este es diferente de 0 y este también es diferente de 0. Ahora sí, cuando los dos son diferentes de 0, ¿qué sería? Le voy a poner los mismos datos anteriores que usamos para los ejercicios anteriores, que este sea 5 y que este sean 60 centímetros sobre segundo con el mismo periodo. Bueno, pues ahora la ecuación, pues ya los dos términos aparecen y la ecuación sería 5 coseno de la frecuencia por el tiempo más 60 entre la frecuencia por el seno de la frecuencia por el tiempo. Y si esto lo grafico, vamos a ver, ¿cuánto vale x de t cuando el tiempo valga 0? Me dijeron que el tiempo igual a 0, ¿cuánto vale el seno?
¿Seno de 0? 0. 0. Por lo tanto, el término desaparece. Coseno de 0, ¿vale? 1. 1. Por lo tanto, cuando el tiempo es igual a 0, esta ecuación queda x de t igual a 5. Entonces ya sabemos que parte de 5. Parte de 5 y ya luego la gráfico en Excel y da esto. Partió de 5, que es este valor que tengo aquí, pero fíjense que ahora en la primera, cuando no había velocidad inicial, partía de 5 y luego así iba de 5 hasta menos 5, de 5 a menos 5, de 5 a menos 5, y aquí no. Aquí partió de 5 y creció un poco hasta valor arriba de 6, cerca de 7, no sé cuánto 6, pero cercano a 7, y luego llega al mismo valor, cercano a 7, y luego cercano. ¿Por qué de 5 creció a un valor mayor al llegar al máximo y luego ya empieza a oscilar de ese máximo a un mínimo del mismo valor? ¿Por qué el 5 se incrementó hasta un valor máximo y luego ya empezó a decrecer? ¿Por qué será? Por la velocidad inicial. Pues por la velocidad inicial le estamos aplicando un pulso, un empujón a ese marco en el mismo sentido en que se deformó, por eso tiene el mismo signo. Aquí le apliqué una velocidad inicial que tiene el mismo signo que tiene este, o sea, le estamos dando una velocidad inicial en el mismo sentido en que se deformó. Lo llevamos a 5 y cuando lo llevamos a 5 centímetros todavía le empujamos un poco más en esa dirección de 5, entonces al darle ese empujón, pues la estructura se va con un poco más de 5 que llega casi a valor cercano a 7 y ya. Al llegar a ese máximo empieza a oscilar de ese valor máximo a ese mínimo, a ese máximo, y ahí se queda oscilando toda la vida. Entonces, la influencia de que tenga las dos condiciones iniciales, cuando se aplica una velocidad inicial en el mismo dirección y sentido que el desplazamiento inicial, es que el desplazamiento inicial crece un poco más hasta llegar a un máximo, y luego ya empieza a oscilar de ese máximo, ese máximo, ese máximo. Cuando no tiene velocidad inicial y solamente tiene el desplazamiento inicial, pues parte de ese y llega a un mínimo del mismo valor y ahí se queda oscilando. ¿Sale? Bueno, ahora yo les dije aquí gráficamente, yo lo veo como es cercano a 7, por ahí anda. ¿Cómo saco el valor máximo? ¿Cómo saco el máximo de x de t? A ver, no se peleen de uno en uno, de uno en uno. ¿Cómo saco el máximo de x de t? Sacando la pendiente a 0, este es el máximo. Ok, pues cuando la pendiente sea 0, aquí. Pero la pendiente que quedamos que es. La velocidad. Sí, pero es la velocidad que es. Entonces, ¿cómo define la velocidad con respecto al desplazamiento? Que es lo que les dije que era la pendiente. La derivada. La derivada. Entonces se convierte en el problema de máximos y mínimos que ustedes conocen. Efectivamente, tiene razón su compañero, lo que buscamos es donde se haga la pendiente nula, pero eso es lo que ustedes hacían con máximos y mínimos, que si ya tienen x de t, la derivan, la igualan a 0, despejan el tiempo, y el tiempo que obtienen lo vienen a sustituir aquí, y entonces lo que van a obtener es un x máximo o un x mínimo, porque fíjense que la pendiente 0 está tanto aquí, en este punto, aquí también tiene pendiente 0 en este punto, aquí tiene pendiente 0 en este punto, pero también tiene pendiente 0 acá. También tiene pendiente 0 acá, también tiene pendiente 0 acá. Es decir, que cuando ustedes derivan esta ecuación y la igualan a 0 y despejan el tiempo, podrían estar obteniendo este máximo o podrían estar obteniendo este mínimo. De todos modos, lo que sí es que al derivar, igualar a 0 y despejar el tiempo, y luego ese tiempo despejado traerlo a esta ecuación, van a obtener aquí, no saben de principio si es el máximo o el mínimo. Les dieron otro procedimiento que es encontrar la segunda derivada, viendo cambios de signo, pero en fin, la idea es que cuando ustedes derivan igualan a 0, recuerden que pueden obtener o un máximo que podría ser este punto o podrían encontrar un mínimo que sería el de este. Pero bueno, de esa manera es como se obtiene efectivamente el máximo y el mínimo. Bueno, otra vez si amplío entre 0 y punto 2 esta ecuación ya general, esta gráfica general, pues parte de 5, pero parte con una pendiente diferente de 0, sí, porque tiene una velocidad inicial y llega hasta un máximo, y luego ya empieza a oscilar de ese máximo a un mínimo, un máximo, un mínimo. Entonces, ¿cuál es el efecto de ponerle velocidad inicial en el mismo sentido y dirección que el desplazamiento? En que el desplazamiento inicial que se dio crece. El máximo es mayor que el inicial que se dio. El inicial que se dio es 5, y por dar velocidad inicial se fue como hasta, pues creo que era menor que 7, ¿verdad? Si lo vemos aquí. Pero si queremos el valor numérico específico, pues hay que derivar esto y igualar a 0, despejar el tiempo y luego sustituir aquí. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí?
No, Chicas, no. chicos. Ninguna duda, seguros, seguras y seguros. Parece que no, profe, todavía no. Todavía ninguna duda. Bueno, pues les pido por favor que hagan la tarea, empiecen ya con las dos para si, aunque no resuelvan la segunda, aunque no la resuelvan, por favor, si le pueden dar una leída a la segunda para que mañana me pregunten dudas, estaría genial. Vamos a dejarle hasta aquí y ya continuamos el día de mañana. Con esto prácticamente tenemos lo que corresponde a vibración libre sin amortiguamiento. Lo que sigue es que vamos a ver vibración libre con amortiguamiento, cuál es el efecto y cómo se modifica la ecuación diferencial de equilibrio cuando ya ponemos un término que tenga que ver con un amortiguador dentro del movimiento de la estructura. Ya que terminemos de resolver la ecuación diferencial que corresponde ahora al sistema con amortiguamiento, empezaremos a hacer un ejercicio en el cual incorpore los dos y cuando yo termine ese ejercicio tenemos material para un segundo cuestionario que haríamos. Por eso es importante que sigan las tareas porque lo que involucra el segundo cuestionario va a ser esta primera tarea que les dejé, la segunda que ya está en Google Classroom y la tercera que les dejaré cuando yo termine el ejercicio de vibración libre con y sin amortiguamiento y con eso será suficiente para fin de hacer un segundo cuestionario. ¿Alguna duda? ¿Seguros o seguras? ¿Seguros? ¿Ninguna duda? Por el momento no. Bueno, muy bien. Hoy por la tarde, este material que estamos viendo hasta vibración con amortiguamiento incluso, lo voy a subir hoy por la tarde, así que hoy van a tener nuevo material en el Google Classroom, que es todo lo que estamos viendo, más lo que vamos a ver entre la clase de mañana y la semana que entra, la primera hora, tendrá que ver con lo que voy a subir el día de hoy. Cualquier duda, entonces, por favor, pues recuerden que la pueden consultar el día de mañana, me pueden decir cuando iniciemos la clase, cualquier duda, por ahí me van diciendo. ¿Sale? Por lo pronto, entonces, aquí nos despedimos y ya nos veremos el día de mañana, que estén muy bien y ya nos vemos mañanita. Gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Que estén muy bien, hasta luego. Bye.